Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos a la tradición monárquica a través de Primera y Segunda de Samuel. Estamos ya en esta transición monárquica de Saúl, vamos persiguiendo a David. Entonces es una transición violenta, es una transición donde el reino establecido está persiguiendo, a David ya como un desertor, como un traidor, como alguien que ha estado con el enemigo. Y ahora vemos estas situaciones donde David le ha perdonado la vida a Saúl, a su perseguidor. Y nuevamente volverá a suceder una situación similar. Es muy significativo, no una, sino dos veces. Le perdonará la vida David a Saúl. Porque si algo nos muestra el texto son las oportunidades de Dios para con todos nosotros. Pero lo interesante es ¿cómo vamos a usar esas oportunidades? Porque las oportunidades ahí se presentan en todo momento, pero cómo las usamos, esa ya es nuestra responsabilidad. Y si algo hemos establecido, nuestros códigos de lectura, cómo estamos leyendo estos textos fantásticos, es que los planes del Señor son personas. Y ya vimos, los planes del Señor son Saúl y los planes del Señor también son David. Y ha decidido enlazarlos, empalmarlos. No termina uno y comienza el otro, como tradicionalmente se piensa. Saúl terminó su reinado y comenzó. No, ha decidido enlazarlos. Ha decidido que en un tiempo los dos han sido llamados por Dios. Sin embargo, Saúl no puede, reconocer el llamado, de David y lo ve como un peligro a sus planes, a sus proyectos, a su dinastía. Sin embargo, para David sí es factible, sí reconoce el llamado de Saúl, es decir, los planes de Dios. Y una vez más, David sabrá que no puede contar con la gente. Porque uno pudiera pensar que, como decía este clamor inicial, Saúl mató a sus miles y David mató a 10,000. Entonces un clamor mayor, aceptación, alabanza para David. Sin embargo, lo que estamos viendo es que las personas están decidiendo por Saúl y no por David. Y eso lo vemos en Primera de Samuel 26. Ahora bien, algunos hombres, de Zif fueron a Gibeá para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, que tiene vista a Jesimón. Entonces, uno podría decir, pero es David, el futuro rey David. Muy pocos los reconocen así. Muy pocos reconocen los planes de Dios en David. Lo único que ven es alguien que está siendo perseguido. Saúl ha establecido una versión oficial del reino a través, señalando a David como un desertor, como un traidor, como un fugitivo. Entonces, vamos a recordar en 1 Samuel 23, vemos esta situación que pasó con los hombres de Zif, que nos dice primera de Samuel 23, versículo 19. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. Incluso David le pregunta a Dios: ¿me entregarán, me traicionarán? Y uno diría, ¿por qué esta transición tan violenta, tan difícil, tan complicada? Pero es David y todo el mundo debería estar del lado de David. No, todo el mundo estaba del lado de Saúl. Ya llevaba casi 40 años reinando. Estamos casi al final del reinado de Saúl. Se había establecido y Saúl había cumplido, los planes de Dios. Dios había cumplido sus propósitos con Saúl. ¿Cuál era? Defender, al reino, al primer reino, al primigenio reino de Israel, ¿no? Todo comienza con Saúl y prácticamente, ha cumplido para lo que Dios lo llamó, que es defender a Israel.
¿Qué está haciendo con su persona? Eso es lo que estamos viendo. Dios nos llama y tiene un propósito para con nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra persona? Eso es otra situación, esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué está haciendo Saúl con su persona? Un desastre. Sin embargo, Dios está cumpliendo sus planes con él, defendiendo a Israel. Entonces nos dice nuevamente los hombres de Zif que prefieren a Saúl y no a David, que prefieren la estabilidad política de Saúl, que prefieren la protección, militar de Saúl, y ven en David a un desertor, un traidor, creen la versión oficial del reino y nos dice así: ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibeá para decirle a Saúl: David está escondido en la colina, cerca de Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos. Mira lo que estaba pasando. Ya Israel ya se había formado todo un ejército y había hombres, soldados de primera y de segunda, y decide escoger a 3,000 hombres, para perseguir a David. Y nadie se pregunta por qué estamos haciendo esto. David va a ser el rey, nada de eso. Vemos la influencia y el poder político de Saúl. Entonces Saúl escogió a 3,000, dice, de los soldados selectos de Israel, y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquilá, cerca de Jesimón, donde David se escondía. También hemos visto en esta transición monárquica, violenta, complicada, que parece que para Saúl es muy difícil encontrar a David, pero otras personas sí lo pueden encontrar. Y Saúl le resulta muy difícil, complicado, impedido ver y encontrar a David. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquilá, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Y nos dice: cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, nos dice, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento. ¿Por qué? Porque él ha vivido de forma clandestina, escondiéndose de un lado a otro, y sabe cómo pasar desapercibido. Entonces, cierta noche pasó David desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro de un círculo formado, por sus guerreros, todos bien dormidos. Saúl, Abner y distintos círculos, concéntricos de soldados para proteger la vida del rey. Entonces, David decide arriesgarse una vez más. Y incluso invita a arriesgarse con él a una misión suicida. ¿Quién se ofrece a ir conmigo para con Saúl? Nos dice. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Pero Señor, estamos hablando de Saúl, estamos hablando de Abner y distintos círculos de soldados y 3,000 soldados electos. Mira lo que está haciendo David, ¿no? ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque quiere demostrar que no hay razón para perseguirlo. Él no es un traidor, es el hombre más fiel de ese reino. Ha tenido oportunidad, y especialmente una, de haber matado a Saúl y no lo hizo. Escucha, usó las oportunidades de Dios. Hay quienes usan las oportunidades de Dios, para vengarse. Y hay quienes usan las oportunidades de Dios para perdonar. Entonces, justificadamente, podría él decir, después de todo lo que me ha hecho Saúl, ahora sí me las va a pagar. Pero David usó las oportunidades de Dios para perdonar. Y aquí surge una pregunta: ¿para qué usamos las oportunidades de Dios? ¿Para qué usas las oportunidades de Dios que constantemente se presentan? Incluso se arriesgó David
y verá y encuentra una nueva oportunidad de Dios. Y escucha voces. Esa es tu oportunidad. Dios lo está poniendo delante de ti. Wow, siempre vamos a escuchar esas voces. Vamos de lo que Dios hace, de lo que Dios nos está mostrando, de lo que Dios nos está diciendo. Siempre Dios te está mostrando esto. Dios te está diciendo esto. Mira, aprovecha, haz esto. Dios, todo el mundo habla con mucha autoridad, con mucha seguridad acerca de lo que Dios está haciendo para ti. Y lo vas a escuchar muchas veces, muchas veces. Pero lo más importante, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Sí, otros reconocen que es una oportunidad de Dios para ti. Pero ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Para qué la vas a usar? ¿Para cobrártelas? ¿Para ahora sí me las vas a pagar? ¿Ahora vas a saber quién soy yo? ¿O para perdonar la vida? Para perdonar. Déjame decirte, la mayoría de las personas usa las oportunidades de Dios para, para su propio beneficio, que es, me las vas a pagar, para cobrárselas, para darle una lección, para mostrarle quién soy yo y quién eres y mira, y ahora sí, para vengarse. Para darle, sentido a su dolor, a su rencor, a su envidia, a muchas cosas que están ahí muy, muy atoradas y te dicen, esta es tu oportunidad para sanar tu herida, de una vez, y todo tu odio, tu rencor, toda tu envidia y todo tu egoísmo, listo, de una vez por todas. Sin embargo, muy pocas personas usan las oportunidades de Dios para perdonar. Mira cómo Dios nos abre oportunidades y nos hace responsables. ¿Qué vas a hacer con ella? Y David nuevamente la usará, escucha, para perdonar. Podría no hacerlo. Tenía todas las justificaciones, todo delante de sus hombres, siendo perseguido una y otra vez. Y Saúl, si hubiera encontrado a David, en una situación vulnerable y frágil, no le hubiera perdonado la vida. Eso sí es seguro. No le hubiera perdonado a David. Entonces tú dices, no, él no me perdonaría. Entonces, ¿por qué tengo que perdonarlo yo? Él no me perdonaría para nada, nada, absolutamente. Al contrario, se las cobraría todas. Claro, ¿qué vamos a hacer nosotros con las oportunidades de Dios? Cierta noche David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Salvia, hermano de Joab. No todo el mundo se ofreció. Y estamos hablando de los hombres leales de David que se han jugado la vida muchas veces por él. Y son muy famosos los hombres y serán muy famosos los hombres de David. Pero solo uno, Abisai, dijo, no, es una situación suicida, pero voy contigo. Acercarnos a Saúl con todos estos círculos concéntricos de soldados electos, escogidos, capaces para la guerra, no, es un suicidio. Tal vez algunos dirían eso, ¿cómo vas a perdonar? Es un suicidio. Es un suicidio, perdonar, ¿no? Y déjame decirte que eso hace Dios todo el tiempo con nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a hacer eso, no? Y vienen argumentos fantásticos, donde está tu orgullo, tu dignidad, tu amor propio, y dicen todas estas fantásticos argumentos. Entonces, ¿quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech, elitita, y a Abisai, dice el hermano de David. Yo voy contigo, dijo Abisai. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza, y Abner y los soldados también estaban dormidos alrededor cuando se acercaron.
escucha, se había escondido tanto y había adquirido esta destreza, esta habilidad de pasar desapercibido. Y se acercó justo junto a Saúl y Abner. Podía acabar con todo, podía ser ya rey. Otra de las cosas que hemos visto, las oportunidades de Dios, es para que tú decidas qué caminos vamos a tomar. Porque Dios, escucha, Dios no usa atajos. A Dios le gusta el camino largo. A Dios usa sus planes y sus proyectos, y algunos son largos, algunos otros más son larguísimos. Dios no usa atajos. A nosotros, escucha, nos encantan los atajos, nos encanta ahorrarnos tiempo, ahorrarnos situaciones, evitar esto y aquello. ¿Por qué? Porque la vida es express, la vida pasa, y una vida tan inmediata, tan express como la de hoy, pues no nos gustan los caminos largos. Pero déjame decirte que a Dios sí le encanta. Y no le gusta ni incluso ahorrarnos las cosas, ¿no? No dice, bueno, para no hacer el cuento largo, déjame decirte, Dios dice lo contrario. A mí me encantan los cuentos largos. Para hacerte el cuento largo, te diré esto. Dios se toma su tiempo para sus planes, sus proyectos, incluso para decir las cosas. Le encanta el cuento largo. A nosotros no, nos encanta lo breve, lo inmediato, ya, Señor, de una vez por todas. Te he pedido muchas veces, Señor, mira esto y aquello. Entonces, Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Y recuerda, vamos a escuchar voces con mucha seguridad. Dios te está mostrando, Dios te está diciendo, aquí está tu oportunidad, es el momento de hacerlo. Ya, basta. Es por lo que has orado, ¿no te parece fantástico? Es por lo que has orado tanto. Mira, aquí está. Aquí está la oportunidad. ¿Qué esperas? Así, habrá todas esas voces, proféticas, para que tú decidas qué vas a hacer. Es decir, y todos ellos te invitan a que tomes el atajo. Pero nadie te va a decir, no, toma el camino largo. Y el camino largo es el perdón. El camino corto, pues, es la venganza, es el rencor, es el odio, es la herida, es de una vez por todas, y vas a ver quién soy yo. Claro, el camino largo y de Dios es el perdón. A nadie se le ocurre. ¿Cómo crees? Entonces, son las voces que escuchó, porque el perdón es el camino largo. Porque tendrás que hacerlo muchas veces y muchas veces. Vino un discípulo a preguntarle a Jesús, incluso sintiéndose muy, muy generoso, porque en ese mundo, la visión tradicional de perdón sería hasta 3, y entonces había otra posición como más liberal, hasta 7, ¿no? Y llegó con Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Es interesante que no dice el discípulo de Jesús, ¿cuántas veces perdonaré o me perdonará el hermano cuando yo peco contra él? Ya sabes, todos pecan contra ti, tú nunca pecas contra los demás. ¡Wow! ¡Qué santidad! Todos pecan contra ti, tú nunca lo haces. Por eso, el Día de los Creyentes se celebra, escucha, y ya pasó el 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque son santos e inocentes. Todos pecan contra ti, tú nunca contra ellos. Por eso este discípulo le dijo, ¿qué haré con un hermano que peca contra mí? Lo perdonaré hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7, te quedaste corto. Porque por eso el camino largo es el perdón. Porque tendrás que hacerlo no una vez. Por eso la gente dice, yo ya perdoné. No, para ese momento, para ese tiempo. Pero después tendrás que perdonar otra vez y otra vez y otra vez, como lo está haciendo David. Tuvo que volver a perdonar a Saúl y otra vez y otra vez. Así sucede, así es el perdón, es el camino largo.
el rencor y la justicia inmediata, sumaria, ya de una vez por todas, pues es el camino corto. Por eso el perdón es el camino largo, porque tendrá que suceder una y otra vez. Hasta la gente se sorprende, pues yo ya perdoné, wow. Hasta donde sé, el único que puede decir eso es Dios. Bueno, y otros hermanos más, ¿no? El único que puede decir el perdón de Dios lo abarca todo tiempo. Es grandioso el perdón de Dios, una sola vez y para siempre. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. Bueno, y otros hermanos más. Bueno, yo ya perdoné, wow, qué maravilla. Pero el perdón siempre es el camino largo porque tiene que suceder una y otra vez. Es la segunda vez que tiene que hacerlo y lo hará otras veces más. Entonces, recuerda, esta vez, sin duda, así le dicen. Esta vez ya no hay duda. La otra vez está bien, David, tenías dudas. Pero esta vez ya no, acaba de una vez todo esto. Mira, llevamos años escondiéndonos. Llevamos como fugitivos, ya acaba de una vez con esto. David, ya queremos establecer el reino, tú eres el rey y Dios te ha escogido a ti, no hay la menor duda. Nos dice, esta vez sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. ¿Qué oportunidad de Dios? Recuerda, ¿para qué usamos las oportunidades? La mayoría usa para tomar el camino corto, para hacer justicia, la verdad, vamos, se lo merece, exhibir y decir, y mira, wow, son tus heridas, son tu rencor, es tu dolor, quien tienes que ya. En cambio, el camino corto, ya vimos, es el perdón. Vamos, el camino largo, perdón, es el perdón porque hay que hacerlo una y otra vez. Claro, por eso la gente no perdona. Porque sabe que tendrá que hacerlo muchas veces. Dice, no, ese camino largo no lo quiero, mejor el camino corto, del dolor, del enojo, vamos, de la envidia. Vamos, no, del rencor, es fantástico, ser rencoroso. Te justifica, todo se justifica, todos pecan contra ti. Pero el camino largo de perdonar una y otra vez, por eso la gente no lo escoge, porque sabe que tendrá que hacerlo varias veces. Sabe que tendrá que ser como ese discípulo que llegó con Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Me encanta esa pregunta. Es el hermano que peca contra él. Él nunca peca contra el hermano, nunca peca contra los demás. Todos son los que pecan contra ti. Por eso son santos e inocentes. Los que todos pecan contra ti, tú nunca lo haces. Entonces, esta vez sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró a Abisaí, David. ¿Qué momento? Estaban a un paso de Saúl y Abner, estaban ahí, en medio de todos estos soldados dormidos. ¡Qué sueño tan pesado! Entonces ahí estaban. ¿Qué momento? Le tuvo que susurrar todo esto. Esto que fue un susurro, vamos, aquí está, esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Y probablemente Abisaí señaló a Saúl y durmiendo ahí. Entonces, como Abisaí vio que David dudó, no quiso hacerlo de inmediato, no quiso escuchar su sabio consejo. Abisaí, bueno, si tú no puedes, déjame hacerlo a mí, déjame cobrar venganza con este hombre que nos ha perseguido y nos ha señalado como criminales, fugitivos, traidores. Le susurró Abisaí a David, déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza y no hará falta darle dos, con uno. ¡Wow! Vamos a nuestra primera división. Primera de Samuel 26 nos dice, cierta noche dormían dentro de un círculo y David pregunta, ¿quién se ofrece a ir conmigo? Sí, David, vamos contigo, te hemos acompañado en todas las misiones, pero esa es una misión suicida. Así es el perdón, son misiones suicidas, nadie las quiere. Entonces fueron al campamento de Saúl y lo encontraron
dormido. Entonces vemos que toda esta escena, vamos, tan especial, vamos, que están ahí junto a él, junto a Saúl y Abner dormidos, y en un susurro esta vez, sin duda alguna, Dios ha puesto a tu enemigo delante de ti. Déjame clavarlo, con un solo golpe termino con él. Entonces, déjame que lo clave en la tierra. Con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Recuerda, tiene que decidirlo de una vez. Pero las convicciones de la vida han sido muy claras. Él es el ungido de Dios. Él es los planes de Dios. Yo no voy a oponerme o a interrumpir o a adelantar los planes de Dios, pero te ha dicho que tú vas a ser rey cuando Dios lo establezca. Ya vemos, el camino corto o el camino largo, los atajos, o a Dios que le gusta hacer, vamos a tomarse su tiempo. Señor, tú tienes todo el tiempo que quieras, nosotros no. A Dios le encanta el camino largo, pero a nosotros no. Nosotros somos como Abisai, decirle de una vez, ya vamos a acabar por completo, vamos a establecer, vamos a decidir todo esto. No, dijo David, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día. Si Dios tiene planes para con Saúl, créeme que nada ni nadie lo vamos a detener, ni él mismo, ni Saúl mismo. Si Dios ha decidido herir a Saúl, lo hará. Hoy, mañana o cuando venga una guerra, nos dice, el Señor dice, seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo en batalla, según los planes de Dios. Vemos a David viendo en Saúl, no a ese hombre violento que lo persigue, que lo acosa, vamos, que ya lleva años siendo fugitivo, vamos, que señalado como traidor. Entonces, y déjame decirte, y Saúl teniendo todo el apoyo y con por lo menos los hombres de Cid, que son leales, escucha, a un hombre, a un rey que ha reinado casi 40 años. Su reino durará 42, o sea, prácticamente estamos al final, casi al final. Eso nosotros lo sabemos ahora a través del relato, pero estamos viendo una transición. No vino Saúl y después terminó y vino David, sino Dios decidió empalmar, vamos, el llamado de Saúl con el llamado de David. Así es. Dios tiene sus planes y sus proyectos, y como decidió empalmar el llamado de Saúl con el llamado de David, eso fue demasiado para Saúl, no pudo soportarlo. Mientras que para David sí entendió los planes de Dios. Sí entendió. Y no fue problema que Saúl fuera rey y que Saúl fuera su señor. No fue problema para él. Dios empalmó sus planes. Y déjame decirte que eso lo hace siempre. Y no sabes en las comunidades de fe cómo Dios empalma sus planes, unos acá, otros por allá. Y parece que muy pocos los reconocen, porque los planes de Dios son personas. Ahí están los planes de Dios. Él es los planes de Dios. Ellas son los planes de Dios. Ella también son los planes de Dios. Ellos son los planes de Dios. Claro, no todo el mundo tiene esa visión. Están más, acostumbrados a planes, proyectos, y hacemos eso. Muy pocos tienen esta visión de David. Él es los planes de Dios. Lo seguiremos. Entonces nos dice, el Señor me libre de que mate al que Él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Todo eso pasó un instante. ¿Por qué pudo decir que no? Porque Él ya lo había decidido desde antes. Pase lo que pase, Saúl son los planes de Dios. Es el ungido del Señor. Y si Dios quiere herirlo, dice, el Señor lo herirá a Saúl algún día o morirá de viejo en batalla. Está claro que pueden pasar días, meses o años. Está dispuesto a esperar los planes de Dios. No todos están dispuestos a esperar los planes de Dios. Y cuando los esperas,
déjame decirte, es grandioso. Porque puedes ver las maravillas de Dios. Entonces nos dice, entonces David mismo tomó la lanza y la jarra que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Porque mira, nos dice, pero David le dice a Abisai que tome su lanza. Y no quiso, dijo, no, es demasiado, Señor, seguro me escucharán, seguro se van a despertar, pero finalmente David lo hace. Entonces David tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara. ¿Por qué? Estaban a un lado, estaban ahí. Dios decidió, hacer caer en un sueño profundo a todos estos hombres. Dios va a cumplir sus planes. Y esto implica que muchos, tengan que dormir demasiado, o que tengan un sueño profundo. Dios lo va a hacer, nos dice, entonces, sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. Tuvieron que concluir eso. ¿Cómo pudimos estar ahí a un lado y no nos escucharon? Dios hizo eso. Dios hizo eso. Matarlo en ese momento, prácticamente, iba a ser muy difícil, que pudieran salir vivos ellos, David y Abisai, matarlo y clavarlo. Tendrían que haber matado a Saúl y a Abner y que todos esos hombres reconocieran de inmediato a David. Pero no iba a ser así. Eso iba a ser un suicidio. Pero decidió hacer el camino largo, recuerda, no el camino corto de matarlo y vamos, y ya no quiero saber nada de ti, adiós, sino decidió perdonarlo. Por eso la gente no perdona, porque sabe que tendrá que hacerlo muchas veces. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Él es el que pega contra mí. Yo no he pecado contra nadie. ¡Wow! Santo e inocente. 28 de diciembre. Entonces, vamos a nuestra, segunda división. Esta vez, ya vimos, cierta noche nos dice, pasó esto. Las oportunidades de Dios son fantásticas. Están siempre delante de nosotros y otros nos van a decir, esta es tu oportunidad, mira por lo que siempre has orado. Pero, ¿qué vamos a hacer con ellas? Depende de nosotros. No puedes decir, por haberte hecho caso, no te hubiera hecho caso, ya ves, nunca las cosas salieron mal. No, es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Con aquello que Dios presenta delante de nosotros. Incluso al tomar el consejo de otra persona, ya es tu responsabilidad. No puedes decir, bueno, por hacerte caso, no te hubiera hecho caso, ya ves, tú me decías que esto era una respuesta de oración y no te hubiera hecho caso, que la voluntad de Dios no. Si ya hiciste caso de lo que sea, cualquier consejo o desconsejo, déjame decirte, ya es tu responsabilidad. Es muy importante, sí, efectivamente, escuchar el consejo, pero finalmente tú vas a decidir y va a ser tu decisión, no por haberte hecho caso, de a veces no te voy a escuchar y mira, las cosas se complicaron más. No, es nuestra responsabilidad. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. ¡Qué discurso! Y nos dice, déjame que lo clave. David mismo no quiso avisar. Tomar la lanza y la jarra, y se las llevó. ¿Para qué? Nos dice así. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y Abner, nos dice, hijo de Ner, despiértate, Abner. Despiértate. ¿Quién es?, preguntó Abner. Todavía estaban dormidos. Vaya sueño que tienen. Dormían como si fueran buenas personas. Entonces, ¿quién es?, preguntó Abner. Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad?, se burló David. En todo Israel, donde hay uno que sea tan poderoso como tú. Él sabía, se había convertido,
en el segundo hombre más importante de Israel. Entonces, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor, nos dice, que tú y tus hombres merecen morir porque no protegiste a tu amo. ¡Qué confusión! Para Abner, pues aquí está Saúl, lo he protegido todo el tiempo, aquí hicimos estos círculos para proteger a nuestro Señor Saúl, aquí está con vida. ¿De qué hablas, David? Entonces merecen morir porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. No dice ese hombre que está tomando malas decisiones y que su vida es todo un desastre y está convulsionando el reino y me está persiguiendo sin ninguna razón más que su envidia, sus celos. Entonces, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor, mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Y ahí en ese momento Saúl reconoció la voz de David y gritó: ¿eres tú, David, hijo mío? ¡Qué momentos tan especiales! Y ahí están los planes de Dios. Ahí, ¿quiénes son los planes de Dios? Saúl y David. ¿Dónde están las oportunidades de Dios? Ahí está David y Abisai junto a Saúl y Abner dormidos. Mira, podrían cambiar las cosas radicalmente. El camino corto. ¿Cuál es el camino largo? Perdonar. Pero no perdonas de una vez, no es así. Eso es un espejismo, una ficción. Cuando perdonas tienes que hacerlo muchas veces, una y otra vez. El único que su perdón es para siempre es Dios. Bueno, y el tuyo también. Pero el único que su perdón es radical, transformador y eterno es el de Dios. Cuando te ha dicho te he perdonado, te ha perdonado para siempre. Nuestro perdón se parece a nosotros. Es un tiempo, se parece, el perdón de Dios se parece a Dios. Es un perdón eterno, es un perdón, limpio. Es un perdón, poderoso, y tiene que ver con Dios, misericordioso y lleno de gracia. En cambio, nuestro perdón se parece a nosotros. ¡Qué lío! Así es. Nuestro perdón es temporal, es frágil, es vulnerable. Por eso tenemos que hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Porque se parece a nosotros. Porque viene de nosotros. Porque perdonamos con toda nuestra humanidad, fragilidad, vulnerabilidad, y nuestras emociones siempre suben y bajan. Tiene que ver con nosotros. Entonces cuando una persona dice, yo ya perdoné, pero ¿qué significa? Cuando empieza a sentir de otra manera que tiene que volver a hacerlo. Ese es el camino largo que casi nadie quiere escoger. Prefieren el camino express y corto del rencor, de la ira, del enojo, de la envidia, de la injusticia, de convertirse en víctimas, claro. Entonces, pero el camino largo de perdonar, déjame decirte, es un camino que tiene que ver con Dios. Porque Dios está ahí, porque Dios nos ayudará. Entonces nos dice, Saúl reconoció la voz de David y gritó: ¿eres tú, hijo mío? Y viene un momento de lucidez. Si David hubiera acabado con Saúl, déjame decirte que tenía muy pocas posibilidades él también de salir vivo, y podrían acabar con todos sus hombres y muchas implicaciones. Pero el perdón abre la vida, y el perdón abre diálogos como esto y posibilidades como estas que vamos a escuchar. Vamos a nuestra tercera división. Les gritó, despiértate, Abner, porque no protegiste a tu amo. ¿Dónde están la lanza del rey y su jarra? Y nos dice, Saúl reconoció la voz de David. Eso es muy grandioso. Son momentos únicos que solo son posibles cuando alguien perdona. El rencor cierra todo, la envidia cierra todo, las heridas cierran más, y el enojo, la envidia acaban con todo.
Pero el perdón abre estas posibilidades, estos diálogos. Escucha, esta lucidez de Saúl. Mira la lucidez. Hemos visto a Saúl con momentos extraordinarios y después vino mucha oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, el perdón abre estos momentos. En medio de esa oscuridad se abre esta luz. Ha vivido Saúl mucha oscuridad. La envidia oscurece todo. El rencor oscurece todo. Y mira la luz que se va a abrir ahorita. Mira la lucidez de Saúl y nos dice, sí, mi señor el rey, ¿por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo. Dice, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que el Señor, que Él acepte mi ofrenda. Si esto viene del Señor, si el Señor lo ha incitado a perseguirme, aquí está mi vida. Tómela de una vez, claro. Pero si no, nada tiene que ver con los planes de Dios, sino con la envidia, los celos, el rencor. Con los espíritus atormentadores de la envidia, nos dice, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que Él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, claro, ya sabemos cómo son los fantásticos planes humanos. Entonces, que los que estén involucrados, todas las veces que le han dicho una y otra vez, David es un enemigo, es un traidor, quiere matarlo, y se ha confabulado con su hijo para matarlo. Que sean malditos delante de Dios, dice, pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor. No puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho, escucha, hasta lo que él dice, no, David ya es un pagano e incluso adora a dioses ajenos, ya sabes, todas las voces de afuera son fantásticas, geniales. Mira lo que están diciendo. Pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor, y han dicho, ve y rinde culto a dioses paganos, claro, porque tuvo que refugiarse con los filisteos. Entonces dijeron, no, David ahora ya es un filisteo, un pagano, un inconverso. Wow, ya sabes quiénes pueden decir eso. Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué el rey de Israel? Mira sus argumentos geniales, creativos, nos dice así. ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? A una sola pulga, Señor. ¿Por qué hace todo esto? 3,000 hombres escogidos para perseguirme, Señor. ¿Qué hace usted aquí? Debería estar en las fronteras protegiendo y salvaguardando este pueblo, el pueblo que Dios le ha concedido. ¿Qué hace persiguiéndome? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Se llama paranoia. En términos contemporáneos se llama paranoia. Y tienes paranoia. Y ahora todos, acuérdate, todos pecan contra ti. Por eso va a decir, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Porque yo no peco contra nadie. Santo e inocente. Y nos dice, debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en la montaña? Ya fue un poco más generoso David consigo mismo, de pulga a perdiz. Entonces, el texto dice, Saúl habló, decidió hablar. Saúl confesó. Acuérdate que él estaba viviendo en esta oscuridad, de la envidia, de los celos, de estos espíritus atormentadores. Y el perdón que recibe es una luz para la gente. Y mira la lucidez. Pocas veces habla así, Saúl de esta manera. Sabe que le han perdonado la vida. Sabe que es cierto lo que dice David. ¿Qué hago yo aquí? Con 3,000 hombres escogidos persiguiendo a David. Cuando sé que también David son los planes de Dios.
pero quiero poner a mi hijo, pero tengo que matar a David para que sea mi hijo el que siga adelante con la dinastía. Pero son los planes de Dios, no son los planes de Saúl. Saúl a fuerzas quería que siguiera a su hijo, pero su hijo, que ha elegido no ser como su padre, ha elegido honrar a su padre, pero escucha, es un excelente modelo. Honraba a su padre Jonatán, pero eligió no ser como él, ni siquiera creer como él. Pero Jonatán conocía su lugar en los planes de Dios. Conocía que los planes de Dios es su padre, pero también David. Entonces Saúl confesó: he pecado. Hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. Claro, con mucha claridad. ¡Qué confesión! Bueno, estoy haciendo esto porque tú me obligaste a esto, David. Pues sí, así como la gente dice, ¿no? Tú me obligaste a perseguirte, tú me obligaste a ser violento contigo y tú me provocas todo el tiempo, David. ¿Qué te parece esa confesión? Fantástica, ¿no? Cristiana. Entonces, he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, escucha, esto es muy escaso lo que vamos a escuchar ahora. Y seguro no lo has escuchado, lo has escuchado en muy pocas personas y en muy pocas ocasiones. Una confesión como esta: he sido un tonto y he estado muy equivocado. Cuando estamos equivocados no sabes las cosas que hacemos. La primera, cuando estamos muy equivocados, ¿cuál es el síntoma de que estamos muy equivocados? Escucha, pensamos que estamos bien. Saúl pensaba que estaba haciendo lo correcto, de otra manera no estaría ahí. Vamos a seleccionar a 3,000 hombres y acompáñenme a perseguir, vamos al fugitivo de David. Él estaba seguro de ello. Solo la luz del perdón lo llega a esta lucidez para verse a sí mismo. Nos perdemos de vista y estamos muy equivocados. Mira lo que nos dice: aquí está su lanza, rey. Dijo David: permita que uno de sus jóvenes venga por ella. Cuando vio su lanza y Saúl dijo: llegaste hasta mí, estuviste junto a mí, junto a mis hombres, pasaste por encima de mis hombres y me perdonaste la vida. ¡Wow! Mira lo que nos dice: aquí está su lanza, oh rey, dijo David, permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa. Por eso cuando esta Abigail, cuando David estaba dispuesto a matar, a mucha gente, cuando estaba dispuesto a vengarse, Abigail le dijo: Dios vive y usted también. Porque si Dios no vive, pues entonces vamos a hacer lo que sea, vamos a vengarnos. Que nos las paguen todas. Vamos, de una vez. Porque Dios no existe, es lo primero que le dice: Dios vive y usted también. Dice, después de todas estas persecuciones de Saúl para con usted, y usted sigue vivo, por favor, que Él está mostrando Dios, que Dios está guardando su vida, que Dios existe. Por eso Dios existe. Y el Señor dará su propia recompensa a cada una. Y eso debe detenernos a todos. Porque luego actuamos como si Dios no existiera. Y como tú estás muy ocupado o no existes, entonces yo tengo que hacer las cosas. Y para hacer bien las cosas yo las tengo que hacer. Actuamos como si Dios no existiera. Por eso cuando oramos, orar es una declaración de fe, de que Dios existe. Señor, encomiendo a ti mi camino, encomiendo a ti mi vida. Encomiendo a ti lo que creo que han sido injusticias para mí. Entonces, he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida.
he sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo. Aun cuando el Señor lo puso en mi poder, claro, las oportunidades de Dios, pero tú decides qué hacer con ellas. Dios está poniendo a tu enemigo delante de ti. Siempre vas a escuchar esas voces. Mira por todo lo que has orado, lo que has esperado. Dios aprovecha. Y claro, aprovecha significa tú vas a decidir qué vas a hacer. Entonces, ahora que el Señor que el Señor dice, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades, porque Él vive. Porque Él vive. Mira las oraciones. O sea, esto es grandioso. Tan es así que está aquí, ha llegado acá, se conservó. Los hombres de Saúl escucharon esto, los hombres de David escucharon esto. Fue tan impactante que se conservó. Todos los hombres de Saúl y sus soldados escucharon esta declaración de fe y nos dice, ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David, bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío, harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Entonces, ¿qué delito? Dice, mi señor el rey, escuche a su siervo. He pecado, hijo mío, vuelve a casa. Ya no trataré de hacerte daño. Has valorado mi vida. Entonces, terminamos con el versículo 21, que es grandioso. Entonces Saúl confesó, he pecado, hijo mío, vuelve a casa. Ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Bueno, tú me has provocado, tú me llevaste a esto, David. Yo no quería esto, pero tú me has llevado a esto. Me provocas todo el tiempo, ya sabes cómo soy. Nada de eso. He pecado y he sido un tonto, un necio en términos del texto, y además he estado muy, muy equivocado. Eso es la luz, vamos. Es un momento de lucidez extraordinario de Saúl. Que esos momentos también sean para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con las oportunidades de Dios? ¿Tomar el camino corto o tomar el camino largo del perdón? ¿Por qué? Porque tendremos que perdonar muchas veces. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por tus oportunidades. Ayúdanos a usarlas correctamente en favor de la vida, en favor de ese camino largo que nos lleva a la lucidez y lucidez para otros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo